José Luis Rodríguez, el Puma, no fue solo un cantante. Fue un símbolo de fuerza, de elegancia latinoamericana, de pasión y resistencia. Su melena oscura, sus trajes impecables y por encima de todo, su voz profunda y poderosa, lo convirtieron en un ícono cultural inmortal. Pero detrás del brillo del escenario, detrás de los aplausos, se escondía un drama silencioso, una batalla interna que el artista libró con valentía hasta el último aliento. Esta es la historia del hombre que lo tuvo todo, y que enfrentó la muerte como solo lo hacen los grandes, de pie, cantando. José Luis Rodríguez nació en Caracas el 14 de enero de 1943, en un hogar donde la pobreza no daba tregua. Su padre murió cuando él apenas era un niño, y su madre, una mujer de temple férreo, lo crió con disciplina y amor. Desde muy temprano, supo lo que era luchar. No tuvo una infancia de privilegios, sino de carencias, de sueños que parecían imposibles. Pero fue justamente esa necesidad, esa hambre literal y emocional, la que forjó el carácter de un hombre que jamás se permitiría rendirse. La música llegó a su vida como una chispa divina. Cantaba en la iglesia, en reuniones familiares, y su voz empezó a llamar la atención. Pronto, Venezuela se le quedó pequeña. Su talento era demasiado grande para las fronteras de su país natal. Su carrera despegó con fuerza en los años 70 y 80, gracias a canciones como Dueño de Nada, Agárrense de las manos o Voy a perder la cabeza por tu amor. Su estilo romántico, su presencia escénica arrolladora y su capacidad para conectar con el alma del público lo catapultaron al estrellato. Pero no todo fue música. José Luis también incursionó con éxito en la actuación, participando en telenovelas que marcaron época. Su rostro se convirtió en un habitual en los hogares latinos. No era solo una estrella, era un referente. Su nombre equivalía a éxito, a elegancia, a ese ideal inalcanzable que todos querían tocar. En medio de su apogeo, el destino decidió ponerlo a prueba. Años después, el Puma confesó públicamente que padecía una grave enfermedad pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, una dolencia degenerativa y sin cura. Su capacidad para cantar, para respirar, para vivir, comenzaba a desmoronarse. A pesar del diagnóstico devastador, Rodríguez no se dejó vencer. Continuó actuando, cantando, viajando. Incluso cuando apenas podía sostener una nota, subía al escenario con la misma pasión que cuando era joven. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía intacto. Cada concierto era una lucha contra el tiempo, una pelea entre la vida y la muerte. Y el público lo sabía. Ver a el Puma cantar era presenciar a un guerrero dando su última batalla con dignidad y fuego. En diciembre de 2017, cuando su salud ya pendía de un hilo, se sometió a un doble trasplante de pulmón. La operación fue de altísimo riesgo. Muchos pensaron que no saldría con vida del quirófano. Pero lo hizo. Contra todo pronóstico, el Puma regresó. ¿Renació? Durante un breve tiempo, pareció que el milagro había sucedido. Volvió a cantar, a conceder entrevistas, a hablar de su fe inquebrantable y de su deseo de seguir viviendo. Soy un milagro de Dios, decía con los ojos húmedos, agradecido de cada amanecer. Pero ese renacer fue solo un respiro antes del final. La enfermedad, aunque contenida, jamás se fue del todo. Su cuerpo, cansado de tantas batallas, empezó a ceder lentamente. El 18 de mayo de 2025, el mundo despertó con la noticia que nadie quería leer: José Luis Rodríguez, el Puma, había fallecido a los 82 años, rodeado de sus seres queridos. La noticia cayó como un rayo helado sobre millones de admiradores. Se fue el hombre, pero no el mito. En Caracas, su ciudad natal, se decretaron 3 días de duelo. Miles de personas salieron a las calles con flores, pancartas, lágrimas. Se proyectaron imágenes de sus conciertos en plazas públicas, y sus canciones sonaron sin cesar en radios y altavoces improvisados. El pueblo lloraba a su héroe, al hombre que les enseñó que el amor se canta, que la lucha se baila, que la vida vale la pena incluso cuando duele. Su velorio fue transmitido en vivo por todas las cadenas hispanas. Figuras del espectáculo, políticos, deportistas, y sobre todo, gente común, se acercaron a darle el último adiós. Entre sollozos y aplausos, su cuerpo fue recibido con honores. Sobre su ataúd, una sola rosa blanca. Y en el ambiente, el eco de su voz aún vibrando.
José Luis Rodríguez no fue solo un artista. Fue un sobreviviente. Un hombre que supo levantarse una y otra vez, que nunca dejó de soñar, de amar, de creer. Su vida fue un ejemplo de perseverancia, de fe, de lucha incansable. Su música seguirá siendo banda sonora de amores imposibles, de despedidas dolorosas, de esperanzas renacidas. En una industria que consume y olvida, el Puma supo hacerse eterno. Su figura, elegante y fiera, quedará grabada en la memoria colectiva de América Latina como la de un titán que jamás se rindió. Y si alguna vez escuchas en el viento una voz profunda que canta "Agárrense de las manos", no lo dudes, es el Puma, que desde el cielo aún nos invita a unirnos, a amarnos, a no tenerle miedo a la vida. Porque los grandes no mueren. Solo rugen más fuerte desde el silencio. Dicen que los verdaderos artistas no mueren, que su esencia queda flotando en cada nota, en cada palabra, en cada suspiro de sus seguidores. Y en el caso de José Luis Rodríguez, esto es más que una metáfora. Tras su partida, algo extraordinario comenzó a suceder. En las redes sociales, fanáticos de todo el mundo compartían vídeos antiguos, entrevistas olvidadas, grabaciones inéditas. Era como si el universo entero se empeñara en resucitarlo una vez más, en negarse a aceptar que su voz ya no estaría entre nosotros. Los homenajes no se hicieron esperar. En Miami, ciudad que lo vio renacer después de su trasplante, se organizó un concierto tributo en el estadio donde alguna vez hizo vibrar multitudes. Decenas de artistas, muchos de los cuales confesaron haber sido inspirados por él, interpretaron sus canciones más emblemáticas. Pero fue cuando se apagaron las luces y sonó su voz original en pavor real, que el público entero se puso de pie. No había nadie en el escenario, solo un foco iluminando el centro vacío. Y sin embargo, todos juraban que ahí estaba él. Porque a los grandes no se les ve con los ojos, se les siente en el alma. Más allá del artista, José Luis Rodríguez fue un padre, un esposo, un creyente profundo. Su vida familiar estuvo marcada por luces y sombras, por amores intensos y también por distancias dolorosas. Sus hijas, entre ellas la actriz Génesis Rodríguez, compartieron emotivas palabras tras su partida, revelando un lado poco conocido del Puma, el hombre sensible, el que lloraba en silencio, el que se refugiaba en la fe cuando el cuerpo ya no daba más. Uno de los momentos más conmovedores del funeral fue cuando se leyó una carta que él mismo dejó escrita, sabiendo que el final estaba cerca. En ella, hablaba de la muerte con una serenidad asombrosa. "No le temo al final", escribió. "Temo solo a no haber amado suficiente, a no haber dejado huella. Pero si ustedes me recuerdan, si una sola persona canta mis canciones en un rincón del mundo, entonces no habré muerto del todo". Las palabras, leídas por un sacerdote con la voz entrecortada, dejaron a todos en lágrimas. Había algo casi bíblico en esa despedida, como si el Puma supiera que su viaje no terminaba con el cuerpo. Su legado, lleno de amor, arte y valentía, se transformaba en inmortalidad. En una época donde los referentes escasean, José Luis Rodríguez representó la figura del latino orgulloso de su raíz, pero con visión global. Nunca renegó de su Venezuela natal, incluso cuando la situación del país le dolía como una herida abierta. Desde el exilio voluntario, siempre llevó en alto su bandera, su acento, su cultura. Fue embajador de una identidad mestiza, apasionada, indomable. En países como México, Argentina, Perú y Colombia, su música fue mucho más que entretenimiento, fue consuelo. ¿Cuántas historias de amor comenzaron con una canción suya? ¿Cuántas reconciliaciones, cuántas lágrimas compartidas, cuántos abrazos nacieron bajo el hechizo de su voz? Las cifras de ventas no pueden medir eso. Ningún trofeo, ningún premio, por más brillante que sea, puede representar el impacto emocional que tuvo el Puma en varias generaciones. En sus últimos años, José Luis Rodríguez hablaba cada vez más de Dios. No desde el dogma, sino desde la fe vivida. Su enfermedad lo acercó a lo esencial, a valorar lo simple, a encontrar en la espiritualidad una forma de trascender el dolor. He aprendido a vivir día a día, decía. A agradecer lo que tengo, aunque sea poco. A perdonar, incluso cuando no me piden perdón. En entrevistas íntimas, relataba cómo cada respiración post-trasplante era para él una victoria. Como cada atardecer se volvía un milagro. Y como su misión, más allá de cantar, era inspirar. Su testimonio conmovió a médicos, a pacientes, a creyentes y no creyentes.
Porque cuando un hombre habla desde el alma, no hay religión que lo limite. Solo hay verdad. Un puma en el firmamento. Hoy, José Luis Rodríguez descansa en paz. Pero su historia, lejos de concluir, sigue escribiéndose en cada corazón que lo amó, en cada voz que lo imita, en cada acorde que lo recuerda. Su legado vive en las escuelas de música donde los jóvenes aprenden sus baladas, en los abuelos que tararean "Culpable soy yo" mientras enseñan a sus nietos el amor verdadero, en los emigrantes que, lejos de casa, escuchan su voz y sienten que vuelven. Quizá eso es lo que más admiramos de él. No solo fue un gran artista, fue un puente entre generaciones, entre países, entre emociones. Nos enseñó que el arte no tiene edad, que el cuerpo puede debilitarse, pero el espíritu, cuando se alimenta de pasión, jamás se quiebra. Y si alguna noche ves una estrella brillar con más intensidad que las demás, no lo dudes, es el puma, vigilando desde el cielo, rugiendo con fuerza entre constelaciones, recordándonos que, mientras haya música, mientras haya amor, nadie muere del todo. Porque José Luis Rodríguez no fue solo un cantante. Fue, y seguirá siendo, la voz invencible de América Latina. José Luis Rodríguez, conocido por millones como el Puma, fue mucho más que una estrella de la música latinoamericana. Su voz grave, poderosa y seductora marcó una época, sus canciones cruzaron fronteras y generaciones. Sin embargo, detrás de cada aplauso, de cada escenario iluminado, había un hombre que cargaba con un peso invisible, el de un corazón herido por los silencios familiares, la distancia de los seres queridos y un cuerpo que poco a poco dejaba de responderle. En los últimos años de su vida, José Luis vivió una batalla silenciosa. La fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad devastadora, fue minando lentamente su capacidad de respirar, de cantar, de vivir. Cada inspiración se volvía un desafío, cada presentación un acto heroico. Muchos creían que su fortaleza era infinita, pero él mismo sabía que el tiempo corría en su contra. El trasplante doble de pulmón al que se sometió en 2017 fue su último intento por mantenerse en pie, por seguir siendo el Puma, aunque solo fuera un poco más. Pero lo que más lo atormentaba no era la enfermedad. Era la soledad emocional. Durante años, el vínculo con dos de sus hijas mayores estuvo quebrado. Las razones, personales y dolorosas, nunca fueron del todo reveladas, pero el distanciamiento fue público. José Luis hablaba de ellas con tristeza, no con rencor. No me odien cuando me vaya, llegó a decir en una entrevista, dejando entrever que su mayor temor no era la muerte, sino morir sin haber sanado esas heridas. Era un padre que amó a su manera, pero que quizás no supo demostrarlo en los momentos claves. Y ese arrepentimiento lo acompañó en sus madrugadas más oscuras. Decía que rezaba por sus hijas, que pedía a Dios la oportunidad de un reencuentro, de un abrazo, de una palabra de perdón. Pero el tiempo, implacable, siguió su curso, y esas reconciliaciones nunca llegaron del todo. Y así, el ídolo se convirtió en un hombre común, vulnerable, roto por dentro. En su casa, rodeado de fotografías, discos de oro y recuerdos de otra vida, José Luis pasaba horas en silencio. Ya no había multitudes a su alrededor, ni luces ni cámaras. Solo quedaba la fragilidad de la vejez, el eco de las canciones y la ausencia de quienes alguna vez fueron su mundo. Su esposa Carolina fue su ángel guardián, su refugio en medio de la tormenta. Pero ni siquiera el amor más fiel puede borrar el dolor de un padre separado de sus hijas, ni de un hombre enfrentado al espejo del tiempo. En sus últimos días, José Luis hablaba más de Dios que de música. Decía que se sentía preparado, que no le temía a la muerte, pero sí a irse con asuntos pendientes. Su mirada ya no tenía el brillo de antes, pero sí una profundidad que solo los que han amado y sufrido de verdad pueden comprender. No buscaba lástima, buscaba paz. El día de su partida, el mundo del espectáculo quedó en silencio. Se apagó una de las voces más icónicas de América Latina, pero también se fue un hombre que, lejos del personaje, había vivido con intensidad, con errores, con aciertos, con dolor. La muerte no lo sorprendió, lo encontró sereno, con la Biblia entre las manos, rodeado de algunos seres queridos, pero también envuelto en ausencias que pesaban más que cualquier diagnóstico médico. Hoy, cuando sus canciones vuelven a sonar en las radios o en los recuerdos de quienes lo admiraban, no podemos evitar pensar en el hombre que fue detrás del artista. En ese ser humano que, pese a haberlo tenido todo, sufrió como tantos otros por la distancia de su familia, por el desgaste de su salud, por los silencios que duelen más que los gritos. José Luis Rodríguez fue un gigante, pero también un ser profundamente humano.
Y tal vez ahí radique su verdadera grandeza, en haber amado, sufrido, caído y levantado, como lo hacen los hombres que dejan huella. En un mundo que aplaude el éxito pero muchas veces ignora las lágrimas que se esconden detrás del telón, la historia de José Luis Rodríguez, nuestro inolvidable Puma, merece ser mirada con más que admiración, merece ser acogida con amor, con compasión, con humanidad. Durante décadas, su voz nos acompañó en los momentos más memorables. Nos enamoramos con sus baladas, sentimos fuerza con sus himnos, encontramos consuelo en sus letras. José Luis Rodríguez fue, sin lugar a dudas, un coloso de la música latina. Pero detrás de esa imagen de estrella, se encontraba un ser humano que también sufría, que también lloraba, que también necesitaba ser amado, no por su fama, sino por su esencia. El Puma no solo luchó contra una enfermedad pulmonar terminal que amenazó con arrebatarle su aliento y su voz. También libró batallas más silenciosas, la distancia con parte de su familia, los malentendidos que el tiempo no siempre cura, y la amarga sensación de tener aún cosas por decir y perdones por recibir. ¿Quién puede juzgar el corazón de un hombre que intentó, con los años encima, reparar lo roto? ¿Quién puede mirar con indiferencia a un padre que confesó tener miedo de partir sin reconciliación? Este llamado no es para lamentar lo que fue, sino para abrazar lo que aún puede ser, una memoria viva, tratada con ternura y respeto. No dejemos que el juicio fácil opaque la profundidad del alma de José Luis. El artista entregó su vida al público, pero el hombre solo pedía comprensión. Caminó entre el amor de millones, pero también en soledad. En sus últimos días, ya no hablaba de fama, sino de fe. Ya no hablaba de giras, sino de paz interior. ¿Qué nos dice eso sobre sus verdaderos anhelos? Que su partida no sea una excusa para el olvido. Al contrario, que despierte en nosotros la empatía, la reflexión, la capacidad de ver más allá del ídolo. Porque José Luis Rodríguez fue humano antes que leyenda. Y si hoy aún entona canciones en nuestros recuerdos, es porque su alma sigue viva entre nosotros, pidiendo algo más grande que el aplauso. Pide amor, comprensión, y quizás, un te perdono o un te entiendo desde el corazón. A quienes alguna vez lo escucharon, a quienes crecieron con sus canciones, a quienes lo vieron luchar contra la enfermedad con la misma fuerza con la que enfrentaba la vida, no lo recuerden solo como el Puma indomable. Recuerden también al hombre que deseaba sanar sus vínculos rotos, que rezaba en la madrugada, que deseaba partir en paz. Y si alguna lección podemos tomar de su viaje, es esta: abracen a sus seres queridos antes de que sea tarde. Digan lo que sienten, no callen lo importante. Porque incluso los más grandes, los que parecen invencibles, tienen un corazón que también se quiebra. José Luis nos enseñó a amar con canciones, pero nos enseñó aún más con su silencio final. Por eso, hoy, desde esta humilde trinchera de palabras, los invito a honrarlo con el alma abierta. Que su nombre no sea solo un recuerdo en la música, sino un símbolo de todo lo que significa ser humano, errar, amar, caer, luchar, sufrir y finalmente, buscar la luz. Gracias, Puma. Te entendemos. Te honramos. Y sobre todo, te amamos. Que nunca dejó de ser uno de nosotros. A pesar de la fama, del lujo, de los escenarios iluminados y de los trajes elegantes, José Luis Rodríguez, nuestro querido Puma, siempre mantuvo los pies en la tierra y el corazón anclado a su gente. No fue solo un artista, fue un hermano mayor que nos enseñó a resistir, a luchar por nuestros sueños, a no rendirnos ante la adversidad. Su voz era un puente entre el dolor y la esperanza, entre el ayer que duele y el mañana que aún promete. Y ahora que su voz se ha silenciado en esta tierra, nos queda la misión de mantenerla viva en nuestras memorias, en nuestras celebraciones, en nuestras penas. Porque cada vez que lo escuchemos, recordaremos que vivir con pasión vale la pena. Que cantar a todo pulmón, incluso cuando nos falta el aire, es una forma de resistencia. Que amar con intensidad, aunque duela, es lo que nos hace verdaderamente humanos. En cada rincón del mundo hispano, hay un pedazo de Puma. En cada radio que suena con sus éxitos, en cada lágrima que cae recordando su historia, en cada abrazo que se da mientras suenan sus notas más románticas. Su vida no fue perfecta, pero fue auténtica. Y eso, en este mundo, es un milagro en sí mismo. Por eso, amigos, hoy más que nunca necesitamos mantener viva su llama. Necesitamos recordar lo que significó para millones. Porque el Puma no fue solo música, fue fuerza, fue fe, fue fuego. Y si tú, que estás leyendo esto, sientes que su historia te tocó el alma,
te invitamos a que no dejes que este homenaje se pierda en el viento. Comparte su legado, habla de él, canta sus canciones. Y si este vídeo te emocionó, si conectaste con la historia del hombre que luchó hasta el último aliento, suscríbete a nuestro canal. Aquí rendimos tributo a las grandes leyendas, a esas almas que dejaron huella en nuestra cultura, en nuestros corazones. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias con respeto, con amor y con la profundidad que merecen. Dale like, deja un comentario con tu recuerdo favorito de José Luis Rodríguez, y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos homenajes. Porque mientras exista alguien que lo recuerde, José Luis Rodríguez, el Puma, nunca morirá del todo. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por ayudar a que su rugido jamás se apague. Hasta siempre, maestro. Tu voz vive en nosotros. Tu legado es eterno. Paloma blanca de la paz y micrófono de Destellos.